Eh, bueno, buenas noches a todos los que están viendo este video. Hoy vamos a empezar una prueba piloto del video refutando engaños religiosos. Entonces le voy a hacer la moderación, le voy a entregar la moderación a mi querido hermano Manuel Esteban. Adelante. Noches, un gusto saludarle a todos los que se puedan encontrar viendo este video. Un video que tiene solamente por objetivo, cierto, refutar enseñanzas bíblicas que han sido torcidas por los hombres. Y antes de empezar con esta serie de videos, porque esto es una serie de videos que queremos dar a conocer, a enseñar, le voy a dar la palabra a cada uno de mis hermanos para que se presenten y en breve den su testimonio de salvación. Verán que esto es muy importante para hacer la diferencia de un cristiano, ¿cierto?, con un cristiano que ha sido salvado. Voy a partir por mi hermano Ulises. Hermano Ulises Astudillo, adelante. Saludos a los que están viendo este video. Mi nombre es Ulises Astudillo. Yo a los 10 años, oyendo a mis abuelos, fui salvo. Me arrepentí, hice metanoia, es la palabra griega para la palabra arrepentimiento, que es un cambio de parecer, ¿verdad? Un cambio de parecer. Eso es metanoia, un cambio en la manera de pensar respecto de cómo uno se encuentra ante Dios. Uno tiene que enfrentarse al dictamen del Señor que dice: el alma que pecare esa morirá. Entonces, al entender que uno ha pecado, tiene que entenderse con su alma sentenciada a la muerte y que necesita la salvación. Arrepentidos, y la salvación está en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, cuando Él murió por nuestros pecados. Y este anuncio, que Cristo murió por nuestros pecados, le fue revelado al apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces el Evangelio es el Evangelio del apóstol Pablo, que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y entonces cuando yo oí el Evangelio, oí lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, Él murió por nuestros pecados y así nos salvó, y yo lo creí con fe, fue justificado a los 10 años. Y bueno, ese es mi testimonio, y siempre intenté yo predicar el Evangelio, pero me doy cuenta que uno tiene que ir adquiriendo conocimiento y creciendo en la fe para poder tener más convencimiento a la gente que es incrédula, es escéptica. La idea es convencer de la verdad, porque hay mucha oposición. Entonces, ese es mi testimonio, mi presentación, y una pincelada, el propósito, la idea de esta serie de videos que queremos hacer es, como dijo el hermano Manuel Esteban, poder desmitificar o desmentir ciertas enseñanzas de la Escritura que la gente que es exenta de fe, o sea, que son creyentes cristianos, pero exentos de fe, o sea, que no han sido justificados todavía, convierten estos requisitos en condiciones extras que supuestamente habría que cumplir, aparte de la sola fe en el Evangelio, para ser justificado. Y la salvación, la justificación, es por la sola fe en el Evangelio. No es por ninguna obra que nosotros hagamos antes de ser salvos, durante o después. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando la gente oye el Evangelio, si es que lo oye, porque hoy en día ni siquiera se predica el Evangelio, y lo cree, pero en forma no convencidamente, se mantiene con un cierto escepticismo, son creyentes, pero tienen ciertas dudas, no están completamente convencidos o persuadidos de que el sacrificio realizado por Cristo en la cruz fue suficiente para darnos la vida eterna, y lo fue, ha sido suficiente. Entonces lo que hace esa persona es tomar ciertos pasajes de la Escritura que no tienen ninguna relación con requisitos que uno supuestamente debiera cumplir para por fin ser salvo, aparte de la sola fe en el Evangelio.
Entonces, los videos que vamos a hacer nosotros tienen relación con, por ejemplo, Hebreos 12:14, cuando dice el apóstol a los hebreos, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero eso no es un requisito, aparte de la sola fe en el Evangelio para por fin ser salvo. Es una enseñanza que tiene que ver con el bautismo. Cristo es la santidad. Él es la santidad. Y cuando Cristo ha sido sumergido por acción del bautismo en el interior de nosotros, nosotros tenemos la santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Por ejemplo, ser tibio. Algunos de los integrantes, algunos panelistas acá van a tocar ese tema, de Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, la gente que ha creído el Evangelio pero exento de fe, que no está plenamente convencida la persona, que ese único sacrificio que realizó Cristo por nosotros en la cruz bastó para darnos la vida eterna, la persona va a decir, la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más que yo deje de ser tibio. Porque si Cristo se sacrificó por nosotros, muriendo por nuestros pecados, ya para darnos salvación, pero si yo no dejo de ser tibio, entonces igual Cristo me vomita en la boca y me voy al infierno. O sea, convierten esa enseñanza en un requisito a cumplir, para por fin ser salvo. Porque si no se cumple con este requisito, a pesar de que yo creo en el Evangelio con fe, entonces no me voy al cielo. Esta es la intención de estos videos, desmitificar falsa enseñanza, o sea, porciones de la Escritura que no tienen nada que ver con requisitos a cumplir, extras, aparte de la sola fe en el Evangelio, para ser justificado. Juan 15, del 1 al 7, lo usa mucho el mundo carismático pentecostal, sus pastores. O sea, si una persona se arrepiente y cree con fe en el Evangelio, entonces es salvada, pero la persona no está permaneciendo cual pámpano en la vid, a pesar de que la persona es creyente en Cristo, si no permanece cual pámpano en la vid, es cortado y echado al fuego. O sea, la salvación se pierde. No, eso no es cierto. La vid es Cristo. Nosotros somos los pámpanos. Entonces, cuando la vid, que es Cristo, viene a morar dentro de nosotros en forma espiritual, entonces nosotros cuales pámpanos, estamos permanentemente en la vid, que es Cristo, y Cristo cual vid en nosotros los pámpanos. O sea, la enseñanza de Juan 15, del 1 al 7, no es un requisito que el Señor nos pide cumplir, aparte de creer con fe en el Evangelio, para por fin ser salvo. ¿Me entienden? Esa es la idea de estos videos. Y así hay muchas porciones, muchos pasajes de la Escritura, que la gente que es creyente, pero sin fe, lo convierte en requisitos extras a tener que cumplir, aparte de la sola fe en el Evangelio. Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid, el pámpano que vino permanece cortado y echado al fuego. Juan 15, del 1 al 7. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Vamos a explicar, bueno, al panelista que le toque dar ese tema, de que en el original no dice cómo escaparemos nosotros si descuidamos, sino que el original dice habiendo descuidado. Se está hablando ya en pasado. Entonces usan estos pasajes o estas malas traducciones para poder convertirlo en requisitos a cumplir, aparte de la sola fe en el Evangelio. O sea, para que la persona se le impida la sola fe. Le impiden la fe. Es lo único que Dios le toma en cuenta a la persona para poder ser justificada. La sola fe es la sola gracia. Entonces hay una serie de pasajes que nosotros vamos a tratar de desglosarlo, explicar que no son requisitos, son enseñanzas, pero que no son requisitos extras a cumplir, aparte de la sola fe en el Evangelio, para por fin ser salvo. No, nosotros somos salvos una vez y para siempre cuando creemos con fe el Evangelio, que dice que Cristo murió en vez de nosotros por los pecados de nosotros y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Eso está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, y esta proclamación, este anuncio se llama Evangelio, el Evangelio del apóstol Pablo, que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, pero que está mucho más completo desde el versículo 1 al 7. Y así hay varios pasajes de la Escritura que los panelistas acá vamos a encargarnos de ir desarrollando el tema para que la gente entienda que no son requisitos a cumplir, aparte de la sola fe en el Evangelio para por fin ser salvo. Esa es mi presentación, mi hermano Manuel Esteban. Perfecto, muchas gracias, hermano Ulises. Mi hermano Luis Campoverde, por favor, adelante. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos los hermanos aquí presentes y a
que está tomando parte de su tiempo para poder escucharnos y especialmente para prestar atención y liberarse de todo ese pensamiento religioso, de todo ese pensamiento satánico que ha venido desde hace mucho tiempo ya metiéndose en la mente de cada persona. Eh, Doy gracias a Dios porque esta es una manera en que nosotros podemos dar a conocer la verdad del arrepentimiento para salvación y la verdad del bendito evangelio de salvación, como lo dijo ya nuestro hermano Ulises Astudillo, muy corto y muy conciso. Cabe recalcar que el tema que yo voy a exponer en los próximos videos, eh, hablaré muy contundentemente. En este momento voy a dar una pequeña pincelada, una pequeña introducción a lo que va a ser el tema a conferenciar ante todos ustedes, hablando del bautismo del Espíritu Santo, el cual se encuentra en Marcos 16:16, cuando el mismo Señor Jesucristo, antes de su ascensión al cielo, después de haber sido ya resucitado por Dios, el Padre Celestial, dijo: id por todo el mundo y predica el Evangelio. El que creyere y fuese bautizado, éste será salvo, pero que se ha venido malinterpretando el versículo, sí, de una manera incoherente y retorciendo el versículo para que así Satanás, por medio de las religiones, pueda llevarse más almas al infierno, confundiendo que el bautismo a que nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo no tiene nada que ver con el bautismo en agua, sino con el bautismo del Espíritu Santo que el mismo apóstol Pablo, nuestro hermano en la fe, da a conocer en Efesios 1:13. Entonces, el bautismo es básicamente por inmersión, pero del Espíritu Santo dentro de nosotros, el momento en que nosotros hacemos efectiva la salvación, una salvación ya consumada, por medio de la fe, ya que la fe es el medio que Dios ha establecido, según Efesios 2:8 y 9, para que nosotros podamos obtener esa salvación tan preciada que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario cuando dijo: consumado es. Entonces, cabe recalcar que el bautismo en agua es una obra más que el ser humano hace, claro, después de haber hecho efectiva la salvación de su alma, pero como un testimonio de lo que ya ha ocurrido. Es decir, es una ceremonia donde uno puede invitar a sus amigos, sus familiares y a los hermanos en la fe. Entonces, la persona que va a sumergir en agua al hermano ya salvado en la fe dará a conocer lo que ya ha sucedido a aquella persona que va a realizar la obra de la inmersión en agua, algo de lo que ya ha sucedido con anterioridad. Otro de los versículos que expondré con la ayuda del Señor será también acerca de Filipenses 2:12. El apóstol Pablo pues da a conocer por medio del Espíritu Santo, que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. También es un versículo que es carente de lógica y sacado muy fuera de contexto, porque lo que el apóstol Pablo está queriendo decir, o el Señor básicamente está queriendo decir por medio del apóstol Pablo, inspirándolo por el Espíritu Santo, es que nos ejercitemos en la salvación, porque en inglés básicamente este ocupaos está como working out, como ejercítense en esta salvación que ustedes ya tienen con temor y temblor, es decir, con reverencia, con respeto. Y esto es muy importante recalcarlo. Ejercítense ¿cómo? Leyendo la escritura, congregándose, predicando el evangelio, ganando conocimiento, como lo dijo nuestro hermano Ulises Astudillo en una de las tantas reuniones que siempre hemos tenido, para que así nosotros seamos instrumentos del Señor. Cabe recalcar que estos son dos versículos apenas que estoy tomando de pincelada y que mis hermanos van a seguir explicando muchos más, pero también quisiera dar a conocer un poco de mi testimonio salvífico, que fue en el año 2020, a finales del mes de noviembre. El Señor utilizó como instrumento y sigue utilizando como instrumento a mi querido hermano Ulises Astudillo, para que por medio de él se predique el arrepentimiento para salvación, el correcto arrepentimiento para salvación, que es metanoia, un cambio mental de cómo nosotros nos vemos ante Dios en nuestro estado moral, espiritual y judicial. Y en ese momento creí con fe en el Evangelio. Una pequeña chispa bastó de mí en ese pequeño instante para depositar fe en el anuncio de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, que ha sido sepultado y ha sido resucitado al día tercero, resucitado por el Padre, conforme a las Escrituras. Este es mi testimonio de salvación y una pequeña pincelada o introducción de lo que yo hablaré en los próximos videos. Dios le bendiga.
Muchas gracias, hermano Luis, muy claro. Mi hermano Ociel, por favor, coméntenos en breve sobre su testimonio, ¿cierto?, de salvación. Y enseguida también coméntenos qué tema usted va a tratar, qué tema va a exponer, así como le hizo nuestro hermano Luis, dando una pequeña pincelada. Adelante, mi hermano Ociel. Correcto, hermano. Buenas tardes a todos. Dios les bendice. Mi nombre es Josiel Ruiz. Yo soy un perverso y un inmundo pecador. Sabemos, va, que el Señor dice en Jeremías 17:9, porque engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón. Por eso es que yo digo que soy un perverso, pecador, un inmundo, porque aún no se me han quitado las inmundicias de mi carne, conforme a 1 de Pedro 3:21. Yo en el 2023 entré por la puerta estrecha, cuando mi amado hermano Albeniz me predicó el Evangelio, ¿correcto? Eh, Entré por la puerta estrecha y me di cuenta de la condición en la que estaba yo, en mi estado judicial, moral y espiritual, ¿correcto? Mi estado espiritual estaba muerto espiritualmente porque entendí que cuando cometí mi primer pecado, la sentencia que es contra mi alma se ejerció sobre mi espíritu y pasé a ser un muerto espiritual. Reconocí también que soy un inmundo mientras esté en este cuerpo y seré un inmundo pecador y un perverso pecador porque de mi alma, de mi corazón, conforme a Marcos 7:21, salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas maldades de dentro salen y me contaminan a mí, Ociel Ruiz. Reconocí que, como está escrito, no hay justo ni un uno, Romanos 3:10, y si no era justo, era un injusto. Y comprendí que en 1 Corintios 6:9 los injustos no heredan el reino de los cielos. Y me tuve que ver con todas las características de un injusto, un hechicero, un idólatra que me echo con varón, etcétera, 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 etcétera. Pude verme en mi estado, ¿verdad?, en el que me encontraba. Dios bendiga a nuestro hermano Ulises, que siempre predicando el Evangelio. Entré en ese entonces por la puerta estrecha y pues ahora sí que alimentarnos para poder adquirir almas, ¿va? Porque el Señor a eso nos mandó, a predicar el Evangelio, no doctrina, no otras cosas, sino a predicar el Evangelio, porque eso es lo que salva las almas de la muerte eterna. Y es lo más importante que el ser humano tiene que reconocer, que ya por haber pecado el alma quedó condenada al infierno, a la muerte eterna. Dejé de hacer un hechicero o un idólatra que me echo con varón porque he sido justificado, mas sin embargo siguen saliendo adulterios, codicias, fornicaciones de mi alma, de mi corazón. Mateo 5:21, viste que fue dicho, no matarás, pero si te enojas estás condenado. Y pues, ¿cuántas veces no me enojo yo? Es por eso que digo todo esto, amados hermanos, varones, audiencias que nos escuchan. Y tocaré el tema referente a pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que tiene todo que ver con el Evangelio, ya que el Evangelio es el conocimiento de la verdad, el Evangelio de nuestra salvación, conforme a Efesios capítulo 1, versículo 13, que de hecho ese es el bautismo que corresponde a esto que nos salva, el bautismo espiritual, correcto, el que nos da esa vida eterna, que Cristo morando dentro de nosotros tenemos la vida eterna, correcto, porque fue lo que prometió nuestro Salvador antes de ir a la cruz del Calvario. Juan capítulo 10, versículo 28, en Juan 19:30 la consumó la vida eterna. Y conforme a 2 de Timoteo 1:10, él sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, refutaremos que el pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es estrictamente, se está hablando del pecado por cuanto no creen en Cristo, ¿verdad? El no creer en el Evangelio, el rehusarse a creer que Cristo murió por todos nuestros, porque es el único que hay, no hay otro. Conforme a Gálatas 1:6, el apóstol Pablo reprendiendo referente a que está asombrado, fascinado de que tan pronto se hayan alejado de él, va para escuchar un evangelio diferente, ¿verdad? No que haya otros, sino es que hay unos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, apostatando de la fe. Y es lo que vamos a aclarar en estos videos. De estas personas que apostatan de la fe, como añadiéndole algo más a lo único que nos salva, a lo único que a la persona hace entrar por la puerta estrecha, conforme a Mateo 7:14, que Dios exige entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que conduce a la perdición, al infierno, y muchos son los que entran por ella. Luego dice, porque estrecha la puerta y angosto el camino, y pocos, no muchos, ¿va? Son los que la hallan. Entonces, muy pocos, ¿va? Sabemos que la palabra de Dios dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Entonces, son muy pocos, ¿verdad? Y
pues ahora sí que vamos a refutar, ¿verdad?, todos estos engaños religiosos para poder adquirir armas, ¿verdad? Conforme a Judas, ¿verdad?, que dice a unos convencerlos, a otros arrebatarlos del fuego. Entonces, de eso voy a hablar yo, ¿verdad?, de que pecar voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad es rehusarse a creer en el Hijo. Por lo tal, la ira de Dios permanece sobre la persona porque pisotea al Hijo de Dios y toma por inmunda la sangre del pacto. También, primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, ¿verdad?, que habla la iglesia, ¿verdad? Todo aquel que en él permanece no continúa pecando, todo aquel que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido, ¿verdad? Por eso que es muy importante poder entender que Cristo, ¿verdad?, mandó por medio del Espíritu Santo a los apóstoles a escribir realmente como está en el interlineal, ¿verdad? No una traducción, sino entre líneas, un interlineal. Es muy importante leer como fue escrito realmente por el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y esos son mis temas, amados hermanos, que voy a hablar, amada audiencia, varón que me escuchas, mujer que me escuchas. Es necesario que acates a las dos demandas de Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque si usted, varón, mujer que nos escucha, usted no cree en el Evangelio, en sus pecados morirá. Juan capítulo 8, versículo 24. Es necesariamente y estrictamente que usted acate a las dos demandas. Dios le bendice, amados hermanos. Me muteo. Amén. Muchas gracias, hermano Cian. Adelante, mi hermano Samuel. Bien, un saludo a todos, a toda la gente que nos está viendo de diferentes países. Me presento, mi nombre es Samuel. Voy a dar el testimonio de cómo fui salvo. Fue en el año 2022, enero, febrero. Vi un video de mi querido hermano Ulises Astudillo y escuché la metanoia, que es el arrepentimiento que Dios demanda para salvación, que no es de los pecados, que en todas las religiones dicen que hay que arrepentirse de sus pecados. Y si ustedes leen la Biblia, la palabra de Dios nunca dice en la Biblia que hay que arrepentirse de sus pecados. En Marcos 1:15 dice el Señor, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos a secas y creed en el Evangelio. Esa palabra arrepentimiento en el texto original, el Nuevo Testamento, fue escrito originalmente en griego antiguo. Y la palabra que Dios utilizó a través de los apóstoles es metanoia. Meta quiere decir cambio o transformación y noia mente. Esa metanoia es un cambio de mente, un cambio en nuestra manera de creer, de pensar, es un cambio en nuestros pensamientos, no es un cambio conductual como hacen creer las religiones de que ahora yo antes era un borracho y ahora no, yo antes le pegaba a mi mujer y ahora no, antes era un ratero y estaba en la cárcel y ahora no. No es un cambio de mentalidad. Ese cambio de mentalidad implica, en resumen, que uno se tiene que reconocer que está espiritualmente muerto por haber pecado y Dios es Dios de vivos y no de muertos. Dios nos hizo a todas las personas en el mundo, a todos los bebés, sean en África, en América, aquí en México, en cualquier país del mundo. Dios nos hizo espíritu, cuerpo y alma, a esa imagen y semejanza de Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esa imagen y semejanza, en el vientre de nuestras madres, Dios nos hizo espíritu, cuerpo y alma. Y cuando cometemos nuestro primer pecado, lo primero que muere dentro de nosotros es nuestro espíritu. Entonces es necesario que Dios le haga nacer de nuevo el espíritu. ¿Y cómo se lo hace nacer de nuevo? Cuando oye el evangelio y lo cree con fe. La segunda cosa es que estamos moralmente corrompidos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a pecar toda nuestra vida. Estamos imposibilitados de cumplir la ley. La ley de los mandamientos fue para que uno se reconozca pecador, no para que intentando no pecar se va a ir al cielo, que es el engaño de todas las religiones, que esta es la intención de los videos que vamos a realizar, una serie de videos para desmentir todos los versículos bíblicos que tergiversan las religiones conforme a obras. Y la tercera cosa que es más importante, que nuestra alma quedó condenada al infierno. Dios lo dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Entonces, el año 2022 me reconocí pecador, con mi alma condenada al infierno, y después escuché el maravilloso anuncio que es el Evangelio, que significa buena noticia de salvación, que está escrita en primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 6, que dice así: además os declaro el Evangelio que os prediqué, en el cual también estáis en pie, en el cual si os asís, esto quiere decir si os agarráis o abrazáis a este anuncio, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os transmití las primeras cosas que recibí. Y este es el evangelio que recibió el apóstol Pablo, camino a Damasco, por revelación de nuestro Señor Jesucristo, para ser predicado a nosotros los gentiles, para que nosotros, creyéndolo con fe, con todo nuestro corazón, seamos salvos del infierno. Y este es el anuncio, señores, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, fue sepultado y ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, y así nos salvó de ya no pagar en el infierno en condenación por ningún pecado que cometamos. Escrito está en Juan 3:18 que dice, el que en él cree en el Evangelio no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces yo soy un pecador, un pervertido inmoral, delincuente pecador, pero he sido sustituido por mi Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Yo ya creí que Cristo murió por mis pecados, por lo tanto yo ya no seré condenado por ningún pecado que yo cometa. Eso es lo que toda persona, y usted amigo que me está viendo, tiene que creerlo con fe y será salvo del infierno hoy. Porque dice la Escritura, 1 de Pedro 2:24, Cristo él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y cuando él en la cruz murió por los pecados de nosotros, él exclamó a gran voz y dijo, consumado es. Eso está escrito en Juan capítulo 19, versículo 28 al 30. Y quiere decir que consumado, que ya está hecho, ya está pagada, ya está realizada, ya está consumada la salvación. Ahora, amigo, usted lo tiene que creer con fe, sin dudar, sin pero, sin obras, con todo su corazón. Con fe quiere decir que la fe es, dice en Hebreos 11:1, es pues la fe base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Así está escrito en el texto original. Y esa fe, que es la certeza segura de convicción, es la que tiene que poner en la obra que Cristo consumó en el Evangelio. Dice Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué quiere decir sin las obras de la ley? Que nadie va al cielo intentando no pecar. ¿Por qué razón? Porque hace rato mi hermano fiel, comentó que no se nos son quitadas las inmundicias de la carne, como dice 1 de Pedro 3:21. O sea, mientras estemos en este cuerpo de carne, usted y yo y hasta el Papa vamos a cumplir 10, 20, 30, 80, 100 años y vamos a seguir pecando. Entonces, vamos aquí a hablar todo lo que se va a desmentir, los versículos bíblicos de la religión, lo vamos a hablar todo conforme a lo que está escrito, no conforme a lo que dice la religión o un pastor, estrictamente conforme a lo que está escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios. Dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 13, dice, y teniendo el mismo espíritu de fe, no de obras, no de religiosidad, y teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces vamos a refutar todos estos versículos bíblicos que tergiversan todas las religiones, conforme a lo que está escrito en la Biblia, sin estar dependiendo de obras, y la salvación, amigo, o justificación es solamente por la fe, porque la salvación es gratis, dice Romanos 3:23 al 24, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que van marchando rumbo al infierno, mas siendo justificados gratis, gratuitamente, por su gracia, doblemente gratis, mediante la redención en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como usted puede entender, gratis es gratis, amigo. No tiene que hacer obras, ni hacer ni dejar de hacer, solamente su fe en la obra que Cristo consumó. Así que el Señor les bendiga a todos. Cristo les bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano Samuel. Excelente. Mi hermano Alejandro Herra, adelante, por favor. Buenas noches, hermanos y amigos que nos están viendo en vivo. Mi nombre es Alejandro Herra, de República Dominicana. Yo fui salvo a mis 27 años, 15 de noviembre del 2023, por el hermano Ulises Astudillo. Ahí yo entendí el arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Reconocí en la condición en la que me encontraba, al haber dejado mi estado de niñez, al primer pecado cometido. La sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplicó sobre mi espíritu, mi cuerpo y sobre mi alma. Morí espiritualmente por haber pecado y mi alma quedó sentenciada al lago de fuego. Y entendí que moralmente estaba corrompido y que no había forma ni habrá en la que podía dejar de pecar. Entonces, el motivo de este video es derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, que la religión hace suponer una falsa salvación. Por lo menos el tema que me corresponde a mí es la preciosa sangre de Cristo, su uso y efecto. Siempre la sangre tiene que ver con la vida terrenal, porque la vida de la carne en la sangre está, Levítico 17:11, pero no la vida del alma, puesto que Dios ha puesto eternidad en el alma, Eclesiastés 3:11. El cuerpo físico es temporal, la sangre es temporal, pero el alma es eterna. Entonces, eso proclama de salvación como para que tú seas salvo, deposita tu fe en la sangre de Cristo, hacen suponer una distinta o falsa salvación, porque la verdadera salvación es la del alma. Es decir, hace suponer una salvación de una vida en el pecado. La falsa pregonación de que Cristo nos salvó de una vida en el pecado, eso es de una vida en la droga, de una vida en el alcohol, de una vida en la pecaminosidad, etcétera, etcétera. Lo cual sí es uno de los efectos de la salvación del alma,
pero no del todo. Es decir, una vez que el alma de ahí en adelante ha sido salva, de ahí en adelante queda un alma salvada con la capacidad de nunca más pecar, no, eso es imposible. Porque tanto la disciplina de Hebreos 12, versículos 5 al 8, como la sangre de Cristo, Efesios 1.7 y Primera de Juan 1.7, existen porque no está asegurado que al 100% haya una salvación de una vida en el pecado para un alma que ya ha sido salva. Entonces, cuando se aplicó la sentencia de mi alma, y yo entendí que no sabía dónde iba, si me moría, porque estaba espiritualmente muerto, y el Señor Jesucristo a Nicodemo le dijo en Juan 3, versículos del 1 al 8, os es necesario nacer de nuevo, espiritualmente hablando. El que no naciere del agua y del espíritu, de la palabra del Señor, y espiritualmente, no puede ver el reino de Dios. Entonces, ahí se aplica para nosotros cuando estamos así, por más que leamos la Biblia, Primera de Corintios 2:14, perdón. El hombre natural, muerto espiritualmente, el hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él es locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente vivo, nacimiento espiritualmente, por haberme arrepentido, que es un cambio de mente, cambio radical en la manera de autopercibirme ante Dios, de cómo yo me encontraba y me seguiré encontrando espiritualmente, moralmente y judicialmente ante Dios. Espiritualmente muerto por haber pecado, moralmente corrompido y judicialmente con mi alma ya sentenciada al lago de fuego. Estaba en la urgencia de un Salvador. Entonces, al escuchar el evangelio que mi hermano Ulises Astudillo me predicó, que está en 1 Corintios 15, versículo 13 y 4, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, ahí yo me maravillé. Yo dije, wow, esto tiene que saberlo todo el mundo. Pero al final, no, las personas siguen rechazando a Cristo. Siempre han vivido rechazando a Cristo. Entonces, finalmente, es necesario aclarar lo que realmente dice el Espíritu Santo en Romanos 5:9, porque muchas personas toman el pasaje de la Reina Valera, que dice, por tanto, mucho más, habiendo sido santificados o justificados, como lo dice la Reina Valera, justificados en su sangre, seremos salvos mediante el de la ira. No es la justificación es para la salvación del alma. Romanos 5:1. Justificado pues por la fe en el Evangelio, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no la sangre. La sangre nos libra de la ira venidera y nos limpia de todo pecado que convertemos la alma ya salvada por Cristo. Entonces, en Éxodo capítulo 12, versículo 13, le dijo el Señor a Moisés, para los israelitas, que la sangre os será por señal en la casa donde estéis, y cuando vea la sangre pasaré de vosotros el castigo que merecemos, el castigo para no destruirnos cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, hasta aquí mi discurso, me despido. Bien, mi hermano Alejandro, muchas gracias. Mi hermano Álvaro, por favor, adelante. No se oye, hermano. No se escucha. No se preocupe, arregle el sistema con calma. Vamos a darle el paso a nuestro hermano José Méndez. Por favor, coméntenos, hermano José, sobre cuáles son las temáticas que usted va a abordar en este video. Adelante, hermano José. Gracias, hermano Esteban. Tengan ustedes buenas noches, hermanos. Buenas noches, oyentes. Bueno, mi testimonio de salvación inicia en el año 2022, cuando yo por primera vez en mi vida había escuchado un anuncio tan fenomenal. Este anuncio yo lo escuché por medio de un video expuesto por mi hermano Ulises. Aproximadamente yo entré por la puerta estrecha
el 30 de septiembre y el 1 de octubre del año 2022. Entonces, el tema que yo voy a aportar es acerca del apostatar de la fe. Este tema es de por los temas. Apostatar de la fe. Como dice el apóstol Pablo a los Gálatas en capítulo 3, el versículo del 1 al 5, donde dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado ciertamente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Yo sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces ahí podemos ver un claro ejemplo de cómo las obras pueden interferir maliciosamente a la salvación gratuitamente efectuada por el Señor Jesucristo. Como dice capítulo 2, versículo 5, apostatar de la fe. Las personas creen que por medio de la Virgen María o por medio de algún ángel, Miguel Arcángel, o por algún otro ángel o mediador, se puede llegar a la salvación. Eso es totalmente errado, puesto que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el mismo Señor, es el mismo Señor Jesús quien paga la condena por nuestra. También en Romanos capítulo 1, versículo 17. Uno podría esperar, uno podría pensar de que uno es justo porque es una buena persona, uno es justo porque es carismático, porque ha hecho muchas buenas obras para con los demás, ha hecho caridad por montones, ha dado de alimentos a los pobres. Pero no por eso usted va a llegar al cielo, porque como dice en Romanos capítulo 1, versículo 17, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, es una persona al igual pecador que como yo, pero que su justicia adquirida por la fe, por el oír de todo el estudio bíblico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, acerca de esa certeza absoluta que tiene el ser humano para poder ir al cielo. También, por ejemplo, tenemos el caso de Mateo, capítulo 23, versículo 7, cuando el Señor Jesucristo les dice a los escribas y fariseos: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. La pregunta sería acá: ¿por qué no entran? Porque están dependiendo aún de sus obras. Les ponen cargas que ni siquiera las puedes cumplir. Bien claro le dijo el Señor Jesucristo: hipócritas. Un hipócrita es aquel que algo que dice y no lo cumple. Entonces, una persona, un fariseo en ese entonces, decía algo y no lo podía cumplir, pero porque él no reconocía este aspecto, que en su carne estaba el pecado. Bien, hermano Esteban. Muchas gracias, hermano José. Hermano Carlos González, adelante. Buenas noches con todos, estimada audiencia, estimados. Yo fui salvo a los 25 años de edad, poco más de 25 años de edad, justamente por un video de predicación del hermano Ulises. Yo empecé con esta búsqueda de Dios este año, bueno, el año 2020, este año 2025, aproximadamente desde enero. Ya desde el 2024 venía revisando ciertos videos, pero bueno, la mayoría están inmersos en las obras, ¿no? Así que la mayoría pronunciaba: arrepiente de tus pecados, pero me daba cuenta de algo: a pesar de que me arrepentía de mis pecados, pues seguía pecando, ¿no? Entonces yo digo, las personas, ¿cómo dicen que ya no pecan más, que el Señor Jesucristo les cambió la vida y que no pecan más? Bueno, hasta que en marzo aproximadamente, un 15 de marzo, me encuentro con un video del hermano Ulises, donde hablaba pues prácticamente cosa distinta de lo que estos pastores o evangelistas predicaban,
y es que yo pude entender lo que era el verdadero arrepentimiento, un reconocimiento de lo que uno es en realidad, ¿no? Cambiar la forma de pensar y luego, pues, depositar fe en la única obra agradable a Dios, ¿no? Es cuando yo empiezo desde marzo y aproximadamente desde esa fecha es que yo, pues, entiendo entiendo lo que es el verdadero arrepentimiento y la salvación en realidad por Jesucristo. Entonces es cuando yo entro por la puerta estrecha para salvación, que es lo que finalmente nos salva del infierno. Y bueno, a mí me toca exponer básicamente Mateo 24 y Mateo 25, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y por cuanto me diste de comer, me diste de beber, entra al reino, ¿no? La entrada al reino y por cuanto no me diste de comer y no me diste de beber, al fuego eterno, ¿no? Bueno, ahí vemos que hay dos dispensas, bueno, una dispensación distinta para el pueblo de Israel, en la que, bueno, las personas que queden durante la gran tribulación van a tener que perseverar hasta el fin, confesando al Señor, oponiéndose al anticristo, resistiendo hasta el fin, con la esperanza de ser salvos, pero ahora no solo al precio de creer, de la fe, sino también entonces van a tener ellos que soportar torturas, persecuciones, hambre y muchas otras cosas para que puedan ellos llegar a ser salvos. Eso lo vemos en Mateo 24, ¿no? Va a ser que persevera hasta el fin, este será salvo. En cuanto a Mateo 25, por cuanto me diste de comer, me diste de beber, este versículo generalmente lo sacan también personas que están en las obras, dependencia de las obras. Se refiere básicamente a eh, sustentar a los escogidos de Israel, que son los llamados los hermanos más pequeños, durante la gran tribulación, si bien serán sellados por Dios, pero de alguna u otra forma la prédica de ellos como testimonio para las naciones hace que los que le escuchen y crean prácticamente les brinden cierta protección también, ¿no? Así como Dios usó en otros tiempos a los ingleses para proteger a los judíos de la persecución de los nazis, así también de alguna u otra forma los que protejan a los escogidos de Israel, de alguna u otra forma tendrán acceso al rey terrenal, ¿no? Terrenal, porque sabemos que si ellos quieren ir al cielo, salvar su alma finalmente, la, la vida está en el alma, sabemos, entonces ellos van a tener que morir por causa del Señor Jesucristo. Hasta ahí es mi testimonio y mi aporte a los versículos que vamos a tratar en esta serie de videos. Perfecto. Muchas gracias, mi hermano Carlos. Mateo 24, Mateo 25, ¿cierto? Tal como decía mi hermano, versículos o capítulos que están dedicados, ¿cierto? No para la iglesia, no para ser salvo. Y ahí también hay trabajo con esa refutación. Muchas gracias, mi hermano Carlos. Mi hermano Álvaro, por favor, adelante. No se escucha, mi hermano Álvaro. Hay seguramente algún problema técnico ahí que tenga que solucionar. Bien. Eh, Nuestro hermano Axel, no sé si tampoco está conectado. Bien, bueno, mi hermano Diego, por favor, adelante, coméntenos. Creo que no. ¿Se me escucha? Creo que no se me Sí, Sí, se se le escucha. escucha escucha bien. perfecto. ¿Se me escucha? Ok. Bueno, me llamo Diego Ramírez, soy de Colombia. Yo pude entrar por la puerta estrecha en agosto del año 2021, escuchando la predicación de mi hermano Ulises.
Yo venía de un ambiente religioso y nunca había escuchado el genuino evangelio que predica el apóstol Pablo en Primera de Corintios 15, del 3 al 4, en el cual dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Este mensaje yo nunca lo había escuchado, siempre había escuchado la frase arrepiéntete de tus pecados, haz una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón. Y nunca había escuchado yo este mensaje, tampoco nunca había escuchado el genuino arrepentimiento, porque estas son las dos demandas que ha hecho el Señor en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Siempre había escuchado que había que arrepentirme de los pecados, y también me decían que tenía que haber un antes y un después, que tenía yo que tener un cambio conductual, un cambio de vida. Y entonces yo veía que yo siempre voy a seguir siendo una persona pecadora, una persona malvada, una persona que continuamente tiene malos pensamientos. Entonces yo decía, no, entonces yo realmente yo no había recibido a Cristo, yo no tenía paz, no tenía tranquilidad, porque yo siempre estaba en ese pensar, porque eso es lo que a mí me habían enseñado. Cuando yo escuché el genuino evangelio del arrepentimiento predicado por mi hermano Ulises, finalmente yo pude entrar por la puerta estrecha y pude tener paz, pude tener seguridad que tengo vida eterna, que independiente de cualquier pecado que yo cometa, voy al cielo. Entonces, un versículo que a mí particularmente me impactó es Ezequiel 18:4, que dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, por un solo pecado que yo hubiera cometido en toda mi vida, que yo voy a seguir cometiendo, ya mi alma queda sentenciada al lago de fuego. Y ahí vienen las buenas noticias del Evangelio, que vuelvo y lo repito, está en Primera de Corintios 15, del 3 al 4, en el cual dice que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Entonces, al yo escuchar este mensaje, al entender que Cristo ya había pagado por todos mis pecados, esa sentencia que yo merecía, la había pagado Cristo en lugar mío, yo pude tener paz. Y también al darme cuenta, como lo dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 3:21, que dice el bautismo que ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, que yo voy a seguir siendo una persona pecadora, siempre voy a ser una persona que peca en todo momento, pude tener yo esa paz y esa seguridad que Cristo ya había cargado con todos mis pecados. Y entonces pude descansar. Y entonces esta serie de videos que vamos a hacer refutando engaños religiosos es muy importante, porque hay muchas personas, así como yo lo estuve, engañados en la religión, haciéndoles pensar que tienen que tener un cambio conductual, un cambio de vida, que la salvación se pierde, y entonces están ahí en la religión por temor, están confundidas sus almas. Entonces es muy importante este video que vamos a hablar varios hermanos. En mi caso particular, yo voy a hablar un tema muy importante, y que este tema se encuentra en varios pasajes de la Biblia, al que venciere. Entonces, esta frase, al que venciere, la podemos ver en varios pasajes, pero entonces la religión, ¿cómo usa esta frase, al que venciere? ¿Cierto? En Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, hasta el cual está en medio del paraíso de Dios. También dice en Apocalipsis 2:11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Varios pasajes hablan de este tema de al que venciere. Entonces, la religión habla de qué es lo que hay que vencer, y siempre es con relación a las obras, que yo tengo que vencer, que la vida de pecado que tengo que dejar de ser pecador, tengo que vencer el pecado que está en mi carne. Y esto no hay nada más falso que esto, porque yo no voy a poder, esa es mi naturaleza. Es como yo a un árbol, el árbol produce frutos porque, por ejemplo, el árbol de naranja, el árbol de naranja ya produce naranjas porque él es un árbol de naranja. Yo produzco pecados porque ya soy un pecador. Yo no puedo dejar de pecar, es imposible yo dejar de pecar. Cuando la Biblia habla de al que venciere, hay un versículo muy importante, que ese es los que vamos a ver brevemente en Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido,
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y primera de Juan 5, del 4 al 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esa es la victoria, nuestra fe. Entonces, es muy importante la fe, porque somos justificados a través de nuestra fe, y eso es lo que vence, no el yo comportarme bien, el yo supuestamente vivir en santidad, eso es algo imposible, es nuestra fe en qué, en el Evangelio. El Evangelio, vuelvo y lo repito, está en Primera de Corintios 15, versículos del 1 al 4. Dice así, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Entonces, brevemente, esto es una introducción de lo que vamos a hablar, y entonces ya le cedo la pase a mi querido hermano Manuel Esteban. Muchas gracias. Gracias a mi hermano Diego, muchas gracias. Bien, por último, quisiera yo comentar sobre mi testimonio en breve. Año 2001, también buscando, ¿cierto?, en medio de la religión, en medio de las creencias que uno tenía, cierto temor a Dios, pero sin tener claridad ni luz. Un día escuchando la palabra del Señor, escuchando un video de mi hermano Ulises, en donde él, ¿cierto?, se tomó del libro de Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14, que dice así, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida, juntamente con él, perdonando todos los pecados. Y aquí viene lo maravilloso, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Exacto, clavándola en la bendita cruz. Cuando el Señor Jesús murió, ¿cierto?, dijo consumado es, se consumó la salvación para mi alma. Y mucho tiempo, muchos años sin entender, teniendo un temor de qué pasará conmigo, qué pasará con esto, si viene el Señor por mí, me voy con Él o no me voy con Él. Toda esa incertidumbre desapareció. Me vi yendo al infierno. Esa es la verdad. Yo me vi yendo al infierno. Desperté a una realidad que yo no tenía en mente. Mis pensamientos fueron cambiados. Y entonces entendí en el grave peligro que estaba e inmediatamente creí en la buena noticia. Que Él consumó la salvación, que Él me dio vida eterna, que Él pagó y anuló el acta de los decretos que había contra mí, y Él pagó todos mis pecados. Ese versículo para mí fue el versículo que Dios empleó, ¿cierto?, por instrumento de nuestro hermano Ulises para ser salvo. Eso, mi hermano, es mi testimonio de salvación, y quisiera también hablar, al igual que mi hermano, sobre introducirme ahora en lo que es el video, ¿cierto?, que vamos a realizar. También tengo yo dos temáticas, dos versículos que son importantes enseñar, desmitificar. Por ejemplo, tenemos Hebreos 12:14, que dice así, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es una típica enseñanza de muchos, creo, de todo índole, sobre todo los pentecostales, que enseñan mucho eso sobre la santidad, de que el hombre debe tener una santidad, alcanzar una santidad, como que si el hombre debiese de alguna forma increciendo, tendría que llegar hasta un cierto nivel de santidad para ser aprobado por Dios, cuando la santidad no es la del hombre, sino que la palabra enseña que la santidad que nosotros debemos tener, que nosotros debemos poseer, que nosotros debemos alcanzar, es la santidad que Jesús nos impone a nosotros. No es la santidad, sino que es la santidad de Cristo, del que se habla mucho, y no sé, y cierto, se dispone a la gente a que tiene que estar perseverando en una santidad, lo típico de la religión.
sin entender que la santidad, ¿cierto?, es un atributo único, absoluto de Dios, solamente de Él, y que se manifiesta plenamente en Jesucristo y no es innata a nosotros, el ser humano. El Señor ya habló de que nosotros, ¿cierto?, somos, que nuestro corazón es engañoso, perverso, que somos llevados al mal constantemente. Jamás alcanzaremos nosotros por nuestras obras una santidad, menos para ir al cielo. Así que ese es un versículo que vamos a desarrollar, vamos a ahondar, solamente estamos hablando brevemente sobre esto. Y el otro versículo también que es importante tocar es Hebreos 2.1, que dice, ¿cómo esperan escapar, ¿cierto?, si descuidan una salvación tan grande? Bueno, este pasaje de Hebreos 2.1, ¿cierto?, también es un pasaje que, permítanme leerlo de mejor forma. Hebreos 2.1. Si descuidamos una salvación tan grande. En la Reina Valera ahí tenemos también un problema que tiene que ver con la traducción. Reina Valera, ¿cierto?, traduce esta palabra, una palabra que es elemental en este versículo que he leído. Que dice, si descuidamos una salvación tan grande. En el original, cuando me refiero al original, hablo de el Interlineal de Francisco La Cueva. El pasaje no dice si descuidamos una salvación tan grande, sino que el apóstol Pablo dice habiendo descuidado. Este pasaje está, y este libro entero, ¿cierto?, está referido a los hebreos, y los hebreos descuidaron una salvación tan grande, no reconociendo a Cristo, no aceptándole como su Mesías, y esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo, le está hablando al pueblo hebreo. Y entonces muchas iglesias, ¿cierto?, muchas congregaciones toman este pasaje y no lo dan a entender, no les ponen de buena forma, sino que hacen creer a las personas que si nosotros descuidamos una salvación tan grande, la podemos perder, como si la salvación dependiese de nosotros. Eso es una mentira diabólica, y eso también queremos entonces desmentirlo, refutarlo. Eso por mi parte, en breve, ¿cierto? Y eso sería, ¿cierto? Mi hermano Ulises, me gustaría que usted cerrara este video comentándonos, ¿cierto?, lo que usted estime conveniente, y agradecer a todos mis hermanos presentes. Mi hermano Ulises, adelante, por favor. La idea de esta serie de videos, porque van a ser una seguidilla de videos en donde todos los panelistas vamos a estar presentes, es poder desmitificar ciertos pasajes de la Escritura. Son enseñanzas de la Biblia, que son verdad, por supuesto, pero que el mundo religioso, ya sea católico o evangélico, del mundo cristiano, los convierten en requisitos a cumplir, obligadamente, aparte de creer en Cristo, lo que Él hizo en la cruz por nosotros, para por fin, según ellos, ser salvo. O sea, si tú crees en el Evangelio, pero eres tibio, te vas al infierno. Entonces lo que hizo Cristo en la cruz no alcanzó, no bastó, no fue suficiente para darme la vida eterna. No, va a ser suficiente que tú dejes de ser tibio. Entonces, el Apocalipsis 3:16 es una reprensión severa, manifiesta, que hace el Señor para nosotros, la iglesia séptima, porque hemos ido perdiendo el fervor al paso de los años. En Apocalipsis 3:19 dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, modifica tu manera de pensar respecto de cómo tú te autopercibes. Tú te autopercibes que eres rico, que de ninguna cosa tienes necesidad, pero perdiste el fervor. O sea, reconócete que eres un tibio comparado con tu hermano del primer siglo. Te las voy a dar, te voy a castigar. Es cuando los padres le dicen a un hijo, te portaste mal, no obedeciste las instrucciones, nos dejaste en vergüenza delante de la vecina. Vinimos a visitar a la vecina, te instruimos que te portaras bien, que te calmaras, que no te pusieras desordenado, nos desobedeciste, nos avergonzaste con mi esposa. Cuando lleguemos a la casa, te vamos a ir a dejar a un asilo de huérfanos, te vamos a ir a votar. Es típico lo que le dicen los padres a un muchacho que es muy hiperkinético, que le cuesta obedecer, ¿verdad?, las instrucciones.
Entonces, es una reprensión manifiesta lo que dice el Señor en Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, ya está en Cristo la persona. Te vomitaré. Pero no lo hace el Señor, es una reprensión manifiesta. Te la voy a dar, te portaste mal, pero no lo hace el papá. Pero una persona que ha oído el Evangelio, que en la cruz Cristo, cuando Él murió por nuestros pecados, nos dio la inmortalidad, nos salvó, pagó el precio completo en rescate de nuestra alma. Nosotros no tenemos que pagar ni un céntimo más por el rescate de nuestra alma. El precio fue pagado en forma íntegra por Cristo en la cruz. Es importante lo que dice Cristo antes de entregar su espíritu en Juan 19:30. Tetelestai en griego. Consumado es, significa está pagada la deuda. Yo cargué los pecados de ustedes, como si yo los hubiese cometido, los que van a cometer hasta que se mueran en todo su paso por este mundo. Y es tan difícil creer esto. Por eso que son pocos los que hallan la puerta estrecha. De esos pocos que la hallan, ¿cuántos en definitiva lograrán entrar? Dice el Señor Jesucristo en Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella, por la puerta ancha, que da rumbo al infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Siempre yo, cuando hago los videos evangelísticos, yo digo, aquí el problema es que el Señor nos está diciendo, son pocos los que entran por ella, por la puerta estrecha, desde el camino ancho al camino angosto. No, lo que solamente se limita a decir el Señor es que son pocos los que la hallan. Y resulta que para ser justificado, para ser salvo, no basta con hallar. Hay que hallar la puerta estrecha y luego, a través de ella, entrar por la puerta estrecha. De los pocos que la hallan, ¿cuántos en definitiva lograrán entrar? Los que tengan fe. La sola fe, en la sola gracia, permite la justificación, la salvación. Cristo consumó la salvación de nuestras almas en la cruz del Calvario en favor de todas las almas del mundo. Y a partir de la cruz del Calvario, la condenación es por no creer que Cristo ya nos salvó, pagando el precio completo en rescate de nuestra alma, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 Pedro 2:24, y por ese motivo, porque Cristo asumió nuestros pecados como si Él los hubiese cometido, los pecados que nosotros cometeremos todo nuestro paso por este mundo, tenía que ser así, porque penalmente un solo pecado por sí solo, independientemente a los demás pecados que uno pudiera o no cometer, basta para que el alma quede sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, no hay nada que el hombre pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte del alma quede sin efecto. Cada pecado penalmente tiene que ser debidamente sentenciado y debidamente condenado con la muerte del alma. Entonces, por eso Cristo dice en Juan 8:24, está advirtiendo el Señor a los que son incrédulos a la salvación consumada por Cristo, les dice el Señor, por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. O sea, en otras palabras, cada pecado penalmente tiene que ser debidamente sentenciado y debidamente condenado con la muerte del alma. Cada pecado por sí solo. Por lo tanto, todos los pecados nuestros que cometeremos durante todo nuestro paso por este mundo, Cristo se tuvo que asegurar de dejárselos imputar a Él, para Él pagarlos todos, todos y cada uno. ¿Ya? Muriendo Él en vez de nosotros por los pecados de nosotros. Los pagó. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Mas Cristo murió por los pecados de nosotros. El versículo completo de Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la dádiva de Dios. El obsequio es un regalo, es por gracia. Que cuando gobernantes de un país ven a una viuda que está mendigando alimentos en los tachos de la basura, totalmente expuesta a ladrones, entonces la viuda no tiene marido, está viuda, nunca tuvo hijo, está desvalida, entonces los gobernantes, el Estado le da una pensión de gracia, por gracia, para que no se muera. Esa viuda nunca ahorró dinero para su jubilación, no se merece tener un dinero mensual porque no ahorró, ¿me entienden? Pero el Estado le da una pensión de gracia, para que tenga una jubilación todos los meses, dada por el Estado por gracia. O sea, es un regalo, es un obsequio de amor.
para que la viuda no se muera, no tenga que estar buscando comida en los tachos de basura. Eso es dádiva. Una dádiva es un don, un regalo, un obsequio. No es un mérito, no es un premio. Porque premio significa que yo me lo merezco. Tienen que darme el premio, me lo gané, hice mérito para ganarme el premio. No, una dádiva es un obsequio, un regalo. Por eso que no es por méritos nuestros, es por los méritos de Cristo que nosotros fuimos salvos. Estando nosotros muertos espiritualmente. En Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo le dice a los creyentes de Éfeso, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, nosotros las personas, los seres humanos, somos salvados cuando estamos espiritualmente muertos. ¿Y qué le puede dar un muerto espiritual con su alma sentenciada a la muerte a Dios a cambio de que el alma deje de estar sentenciada a la muerte por haber pecado? Nada. El Señor mismo dice en Mateo capítulo 16, versículo 26, porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Una vez que el ser humano pecó, quedó con su alma sentenciada a la muerte. Y de ahí en adelante, estrictamente hablando, ya no importa si no peca nunca más, porque ya pecó. Ya adquirió una sentencia a la muerte del alma. Y la sentencia no se negocia. Tiene que ser ejecutoriada la sentencia en el juicio ante el gran trono blanco. Entonces, la salvación de Cristo consistió en una sustitución de juicio, sustitución de condena a la muerte eterna del alma. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, el Señor le revela, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, desterrado por causa de la palabra del Señor, le revela el juicio ante el gran trono blanco, que es un juicio final, el final de los tiempos. Cuando ya el cielo y la tierra es más, porque dice en Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, dice Juan, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ello. O sea, ese mismo juicio final, en donde todas las almas del mundo serán evaluadas, juzgadas, en todo su paso por este mundo, desde el primer ser humano creado hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo, todo tipo de seres humanos de todas las generaciones, todos ellos tendrán que finalmente ir a un juicio. Ese juicio final, donde todos los pecados nuestros serán juzgados, es el que ocurrió en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario hubo un juicio idéntico, de similares características, un juicio alternativo para que nosotros optemos por este juicio que ocurrió en la cruz, donde en la cruz del Calvario han sido juzgados nuestros pecados que cometeremos todo nuestro paso por este mundo. En la cruz del Calvario hubo un juicio de condenación de todos nuestros pecados. Lo que pasa es que en vez de nosotros tener que ir al juicio ante el gran trono blanco, Cristo fue enjuiciado en la cruz del Calvario por los pecados nuestros, porque Cristo jamás pecó. Él es Dios, 3 veces santo. Lo que pasa es que Cristo se dejó imputar por amor infinito a nuestras almas con los pecados nuestros, como si Cristo los hubiese cometido, como si Él los hubiese cometido. Estaba tomando nuestro lugar, poniéndose en lugar de nosotros, representándonos a nosotros. Si Cristo muere, yo muero. Si Cristo es condenado, yo soy condenado. Lo que pasa es que Cristo tiene el poder de poner su vida, morir y volver a vivir. Nuestras almas no tienen ese poder. Y como Cristo sí lo tiene, entonces Cristo viene a sustituirnos la condena. Él muere por nuestros pecados y es resucitado al día tercero. Entonces ahí cuando nosotros creemos en este acto de sustitución de condena a la muerte del alma, somos justificados. En Romanos 4:25 dice que Cristo Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, Cristo va a justificar solamente a aquellos que estén persuadidos, absolutamente convencidos, estén seguros de que ellos van al cielo. Tienen seguridad que van a la vida eterna con el Señor. Que no hay pecado que ellos cometan en la tierra que les condene otra vez sus almas a la muerte, porque el que ya fue condenado a la muerte del alma fue Cristo. Los pecados se pagan una sola vez, no se pagan 2 veces. Fueron todos pagados en la cruz, expiados completamente. Cristo en la cruz ha expiado el pecado del mundo. Lo dijo Juan el Bautista respecto de Cristo cuando se iba a bautizar al Jordán. ¿Eh? Juan el Bautista dijo del Señor Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ante los ojos del Padre, nuestros pecados no existen más. Entonces, esta serie de videos que queremos hacer
donde todos los panelistas vamos a poner nuestra cuota, es para desmitificar, para desmentir pasajes de la Escritura que son enseñanzas, pero no requisitos extras que el ser humano tenga que cumplir, aparte de solamente creer con fe en el Evangelio. La salvación quedó consumada en la cruz. La parte nuestra es creerla con todo el corazón, ¿ya? Fe en lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz fue cargar nuestros pecados, pagarlos Él y morir por nuestros pecados. Al día tercero ha sido resucitado. Y Cristo ha sido resucitado para justificar solamente aquellos que estamos seguros que al morir vamos al cielo, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y no por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Entonces la religión, ya sean pentecostales, bautistas, anglicanos, metodistas, asambleas de Dios, luteranos, católicos, tantas congregaciones, denominaciones cristianas, donde sus líderes, sus pastores, toman ciertos pasajes de la Escritura y las convierten esos pasajes en requisitos a cumplir, aparte de la sola fe en el Evangelio. Y la salvación ocurre por la sola fe en el Evangelio, no por ningún mérito que nosotros tengamos que abrogarnos a nosotros. Por eso que dice en Efesios 2, versículos 8 y 9, en el original, cuando nosotros hablamos del autor Francisco de la Cueva, estamos hablando de un hombre que tuvo la virtud de rescatar los escritos originales. Porque alguien nos puede imputar a nosotros que somos seguidores de Francisco de la Cueva. No. Este hombre fue encargado por el Vaticano Papal a rescatar los rollos originales, que en el Nuevo Testamento fueron escritos inicialmente en el idioma griego antiguo, ni siquiera el idioma griego actual. Es un idioma griego extraño. Entonces, la labor que hizo este hombre, Francisco de la Cueva, fue rescatar esos rollos originales, que los traductores a los diferentes idiomas gentiles, al francés, al inglés, al alemán, han modificado ciertos pasajes clave de la Escritura, ya no manteniendo el sentido original del pasaje. O sea, le han cambiado el sentido de lo que quiere decir el pasaje. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros habiendo descuidado una salvación tan grande? Pero los traductores, en vez de haber dejado intacto el pasaje, han modificado el pasaje respecto del original. Y han escrito, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Como queriendo decir en tiempo presente. No, el original está en pasado, habiendo descuidado una salvación tan grande. Entonces de esto se aprovechan algunos líderes religiosos para decir, cuidadito, que la salvación se puede perder si tú la descuidas. No, esto tiene relación con los hebreos, no con nosotros los gentiles. Es la carta a los hebreos. Por ejemplo, un atentado que yo encuentro que es muy, muy grande, el que hicieron los traductores, fue en Romanos 8. En Romanos capítulo 8, el original dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Final del versículo 1 de Romanos 8. No sigue nada más. Se terminó el versículo 1. Después continúa en el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado y de la muerte era la ley divina de los mandamientos, la ley moral, que Cristo la abolió penalmente en la cruz. La abolió penalmente. Por eso que el Señor Jesucristo en Mateo 5, versículos 17 y 18, dice, y entonces nuevamente estoy citando el original, dice, no penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a completar. Porque de cierto digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Pero ¿cómo traducen los traductores? No penséis que he venido a abrogar, a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. No está mal traducido. Cristo no vino a destruir la ley, la vino a abolir penalmente, dejándola vigente moralmente. Es como que la ley del tránsito, una autoridad le elimina la parte penal, entonces la deja vigente la parte civil. Entonces la persona choca, borracha, no se pone el cinturón de seguridad, viola la ley del tránsito y la única condena es multa económica. Ya no va más a la cárcel ni sufre pena de muerte, porque la ley, en el aspecto penal, la ley del tránsito quedó abolida. Es lo mismo con la ley divina. Cristo abolió la ley en el aspecto penal. No hay pena de muerte para el alma, pero sí las consecuencias en esta vida por pecar, de eso no será librado. Gálatas 6, versículos 7 y 8, cuando el apóstol Pablo escribe a los creyentes en Galacia.
No os engañéis, Dios no puede ser burlado, por todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ley de la siembra y la cosecha. O sea, si yo hago cosas malas me vienen, de eso no seré librado. Los salvados no van a ser librados de condena de tipo moral aquí en la vida terrenal, que va a significar mucho dolor, sufrimientos, pérdida de la salud, pérdida financiera, rupturas matrimoniales, incluso pérdida de la vida física, muerte física, pero nunca más la pérdida del alma. Porque Cristo en la cruz nos salvó el alma, nos dio la inmortalidad mediante el Evangelio, como dice 2 Timoteo 1:10. Entonces, la persona que dice ser creyente en Cristo, dicen ellos de la boca para afuera, el mundo cristiano, pero que no han sido justificados porque no tienen fe en el Evangelio, ellos le agregan requisitos extras a tener que cumplir, aparte de solamente creer con fe en el Evangelio. El Evangelio anuncia lo que Cristo hizo en la cruz para podernos salvar. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz para podernos salvar? De nuestros pecados que se condenan con la muerte del alma. Primero los cargó Él, los asumió Él como si Él los hubiese cometido. Entonces, a Él le fue aplicada la condena. Él murió por los pecados de nosotros. Ya nosotros no tenemos que volver a pagar por nuestros pecados, muriendo nosotros por los pecados de nosotros. Entonces, ahora nosotros tenemos que creer con fe que ya Cristo nos salvó de nuestros pecados. Cuando Él los llevó en su cuerpo y los pagó Él. A Él le fueron imputados para Él pagarlos, hacerse cargo Él en vez de los pecados de nosotros, hacerlo nosotros cargo de nuestros pecados. Entonces, el espíritu religioso trabaja insistentemente en impedirle la fe a la persona que oye. Impedirle la fe, impedirle la seguridad de la salvación. Porque si la persona va a creer que él tiene que estar cumpliendo ciertos requisitos, nunca va a estar en la fe, va a estar en las obras, intentando satisfacer esos requisitos. ¿Será suficientemente, habré sido yo suficientemente fervoroso? ¿Habrá sido suficiente mi dejar de ser tibio? No, estará en la incertidumbre. O sea, ¿estaré viviendo una vida en santidad suficientemente? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tengo que estar viviendo una vida en santidad. Tengo que estar cumpliendo con estos requisitos, porque si no me voy al infierno. A pesar de que en la cruz Cristo murió por mis pecados, si yo no vivo en santidad, entonces no veré al Señor y me voy al infierno. Entonces, usan Hebreos 12:14 como un requisito a cumplir para ser salvo, aparte de la sola fe en el Evangelio. Y la salvación es por la sola fe en el Evangelio, no por obras nuestras, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. En Tito capítulo 3, versículo 5, es bien claro el apóstol cuando dice, porque dice que nos salvó Cristo, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia es no recibir lo que todos nosotros merecemos por pecar, la muerte del alma. Si lo dijo el Señor, el alma que pecare esa morirá. Pero Cristo, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros, que Él los llevó en su cuerpo en la cruz, ¿verdad? Él se encargó de pagarlo. La deuda fue pagada por Cristo. No tenemos que volver a pagar esa deuda. Fue consumada por Cristo. La deuda quedó saldada de nuestros pecados. Para ese efecto, Cristo usa su presciencia, el preconocimiento anticipado de saber Dios, el Señor, todas las cosas que han de suceder antes de que sucedan, incluyendo todas nuestras vidas, desde que nacemos, vivimos hasta que morimos, todos nuestros pecados que cometeremos en este paso por este mundo. O sea, todos esos pecados los supo desde antes Cristo y se los dejó imputar a Él, antes que nosotros naciésemos y los empezásemos a cometer nuestros pecados hasta que nos muriésemos, dejándonos exentos absolutamente de toda condena. O sea, esa es la salvación. Que cuando pecamos ya nunca más nosotros somos condenados penalmente. Pena de muerte para el alma, nunca más. De eso se encargó Cristo en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el mundo cristiano, que no es de fe, que está procurando entrar, no ha entrado al reposo. Es interesante que en Hebreos 4 el apóstol Pablo exhorta y dice, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca a alguno de vosotros haber quedado rezagados, no haber entrado al reposo de las obras. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos, pero a nosotros también, dice el apóstol Pablo, a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó. A nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído con fe, porque la justificación es por la fe, entramos.
Entonces hay personas que están procurando entrar porque no han creído que Cristo les salvó. Ellos creen que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más lo que yo tengo que hacer o dejar de hacer. Están trabajando, no han entrado al reposo de las obras. El Señor hizo los cielos y la tierra en 6 días y el día séptimo reposó. Inactividad, es reposo. Por eso que en Hebreos 4, versículos 4 y 5, dice la palabra del Señor, al que obra, obrar, dejar el pecado, renunciar al pecado, dejar de ser tibio, vivir una vida en santidad, permanecer con el pan para la vid. O sea, estoy obrando para poder ser salvo. Porque si no hago esto, no cumplo con estos requisitos, me voy al infierno. Y bueno, y lo que hizo Cristo en la cruz no bastó. O sea, el sacrificio tan grande que tuvo que hacer Cristo en la cruz, donde Él cargó nuestros pecados y Él los pagó por nosotros, muriendo por nuestros pecados, siendo resucitado al día tercero para nuestra justificación, ¿eso no bastó para ser salvos nosotros? No. Pues según ellos, lo que va a bastar va a ser que yo deje de ser tibio, que yo esté perseverando, cual pan para en la vid, permaneciendo, que yo tengo que estar viviendo una vida en santidad, perseverando hasta el fin para ser salvo, y una serie de pasajes de la Escritura que ellos van a tomar y lo van a convertir en requisitos extras para por fin, cumpliendo estos requisitos, ahí sí ser salvo. Y no, eso no es cierto. Por eso Romanos 4, versículos 4 y 5, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe, la fe del injusto, le es tomada por justicia. Es justificado por la fe. Solamente la sola fe. Obras nuestras ni antes de ser salvo, ni durante, ni después. Nunca. Lo que participa únicamente de parte nuestra en la salvación es nuestra fe en lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Cristo en la cruz nos salvó. Pero esa salvación que quedó consumada para todas las almas del mundo, los seres humanos la hacen efectiva, la hacen real para sus vidas, por la fe, creyendo con todo su corazón. Entonces, de eso se trata, mis queridos amigos y hermanos que están acá. El hermano Álvaro es de Chile, el hermano Carlos es de Perú, mi hermano Diego es de Diego Ramírez de Colombia, mi hermano José Méndez de Perú, me parece, ¿verdad? Perú. Nuestro hermano Luis Campoverde es de Ecuador, un país que yo quiero mucho. Yo estuve en la selva del Ecuador. Mi querido hermano Luis Campoverde está en Estados Unidos ahora. El hermano Manuel Esteban es compatriota chileno, vive en Santiago de Chile. El hermano Samuel es de México, los mariachi de México. Mi querido hermano Samuel. Mi hermano... ¿cómo se llama el hermano que su padre espiritual, la hermana Mita, de Venezuela, es de Venezuela, ¿verdad? El hermano, que no lo veo en la pantalla, de polera roja, Ociel. También está el hermano Alejandro, que es de República Dominicana, porque los de República Dominicana les cuesta nombrar la R. Entonces, en vez de decir amor, dicen amor. Bueno, es nuestro hermano de República Dominicana, nuestro hermano Axel Gutiérrez, que es de Chile también, de Santiago. O sea, esta es la iglesia de la nube, porque es una iglesia virtual, ¿ya? A nosotros siempre se nos imputa, a mí siempre me dicen, hermano Ulises, ¿usted dónde se congrega? ¿Quién es su pastor? Nuestro pastor es Cristo. Él es nuestro pastor. Los demás somos todos seres humanos, siervos inútiles. Como dijo el Señor, no os queráis que os llamen maestros, sino siervos inútiles. Ustedes tienen que dejar que se les llame a ustedes. Porque las cosas que tienen que hacer, eso solamente hacen. Y nada más. Lo que deben hacer, eso hacen. Así que todos nosotros somos siervos inútiles. No tenemos que darnos de maestros. No queráis que os llamen maestros, sino siervos inútiles. Porque lo que debemos hacer, eso hacemos, nada más. Así que Dios nos bendiga esta serie de videos que pueda iluminar a mucha gente que está cautiva en la religión, engañada por la falsa enseñanza, porque pasajes de la Escritura que tienen un sentido único, estos líderes religiosos le cambian el sentido, le cambian el significado de lo que quiere decir el pasaje. Entonces, en Hebreos 12:14, cuando el apóstol dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, el significado que tiene eso es que tengamos que tener a Cristo. Cristo es la santidad. Y por efecto del bautismo, ser inmerso Cristo dentro de mí, que viva Cristo espiritualmente dentro de mí, entonces yo tengo la santidad. La de Cristo, no la mía si yo soy pecador, sin la cual, sin la santidad de Cristo, nadie verá al Señor. En sí, cuidadito, ¿eh? Cuidado, ustedes son salvos, pero si ustedes no viven una vida en santidad, no verán al Señor y entonces le impiden la fe. Lo hacen estar dependiendo de cumplir ciertos requisitos y al estar ellos teniendo que cumplir ciertos requisitos, jamás van a estar en la fe.
No van a poder estar en la fe porque van a estar dependiendo de sus méritos. ¿Los habré cumplido? ¿Habrá sido suficiente que yo esté viviendo en santidad? Va a haber incertidumbre, porque si yo estoy dependiendo de mí, entonces jamás tendré fe. Pero si yo confío en Cristo, deposito mi fe en lo que Cristo hizo en la cruz, ahí yo estoy en fe y entro por la puerta estrecha, soy justificado. Entonces, no es fácil, mis queridos hermanos que están aquí, los panelistas, no es fácil la salvación. O sea, la salvación la consumó Cristo para todos, pero hacerla efectiva por la fe es muy difícil, porque el hombre está acostumbrado a pagar. Nacemos pagando, se paga el parto, después hay que pagar la leche, los pañales, pagar el jardín infantil, ¿sí? Todo hay que pagarlo, nada es gratis en esta vida. Vivimos pagando el arriendo, pagando el alquiler, pagando la luz, el agua, el teléfono, el celular, el cable, pagar la patente, echarle benzina al vehículo, hay que comprar la benzina, pagar por la benzina, pagar. Incluso cuando nos morimos tenemos que pagar. El cortejo fúnebre, el servicio fúnebre, la funeraria, hay que pagar. Nacemos pagando, vivimos pagando y morimos pagando. Nada es gratis en esta vida, salvo la vida eterna. Y por eso es tan difícil que llegar a creer que la vida eterna es una dádiva, es una dádiva del Señor. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios, el obsequio, el regalo, que es gratis, es por gracia, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que un ser humano llegue a creer con todo el corazón que Cristo nos dio la salvación gratuitamente, por gracia, sin méritos nuestros, sin obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ni antes, ni durante, ni después, nunca, es muy difícil. Porque el ser humano tiene inserto el concepto de que nada es gratis en esta vida. Todo hay que pagarlo, salvo la vida eterna. Porque si nosotros pagamos por nuestros pecados, nos vamos al infierno. Entonces, Cristo pagó por nuestros pecados, nosotros no pagamos, nos vamos gratuitamente al cielo. Por gracia, ¿cierto? O sea, por la fe nuestra en la gracia del Señor. Bien, mi estimado hermano, yo creo que esta presentación va a ayudar mucho a que la gente que empiece a ver esta serie de videos entienda el propósito que perseguimos. Es que aclarar versículos de la Escritura, dándole el correcto sentido que tiene el pasaje, ¿ya? Esa porción de la palabra, que nunca son requisitos, porque ya Cristo nos salvó pagando el precio completo. No hay que pagar nada más de parte nuestra. Pero la gente de la religión dice que hay que pagar algo más. Aparte del pago que hizo Cristo, hay que pagar dejando de ser tibio. Hay que pagar viviendo una vida en santidad. Hay que pagar que no te borren el nombre del libro de la vida. Nosotros ya vencimos en Cristo. Somos más que vencedores en aquel que nos amó. Porque vencimos la muerte. Si el postrero enemigo a vencer, como dice 1 Corintios 15, es la muerte. Entonces, cuando nosotros entramos por la puerta estrecha, vencimos la muerte. Cuando el apóstol Juan, el mensaje a la iglesia, el que tenga oídos de ustedes que no son la iglesia, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere de entre ustedes que no han vencido porque no han entrado por la puerta estrecha, no le borraré su nombre del libro de la vida. Si tú entras por la puerta estrecha, eres justificado, eres un vencedor, porque entras a la inmortalidad, eres un vencedor, venciste entrando por la puerta estrecha. Entonces, eso hay que darle el sentido correcto a los pasajes, porque si no, la gente religiosa le va a dar la connotación que son requisitos extras a tener que cumplir, aparte la sola fe en el Evangelio. ¿Ya? Gracias, hermano Manuel Esteban. Muchas gracias, hermano Ulises. Bien, mis hermanos, hemos llegado al final del video introductorio. Esperamos haber sido lo más claro posible y contar con la audiencia que tuvimos ahora. Estaba viendo ahora Facebook y tenemos una buena audiencia y esperamos también contar con esa audiencia para cuando comencemos con esta serie de videos. Saludar a todos mis hermanos en la fe que están ahí escribiendo en Facebook. Y bien, eso sería todo por hoy. Muchas gracias, hermano Diego. Usted cierre el video como estime.